Yo soy Matías Feldman. Ezequiel Menachet. Bueno, y vamos a charlar a ver qué sale. ¿Qué hacemos? ¿Te parece escuchar algo primero? ¿Lo que hemos dicho? ¿Un par de minutos? Sí, un par de minutos de alguna obra de Ezequiel y empezamos a hablar. Bien, así arrancamos. Dos minutitos. ¿Qué era lo que escuchamos? ¿Qué lo escuchamos? Es una obra del 2013 que escribí para Modelo 62, que es un ensamble que dirijo, y que tocamos la primera vez que vinimos también en este auditorio en el 2013. ¿Eso está grabado acá? No, eso está grabado en Holanda, pero la obra fue escrita en ese año y parece marco. Ajá. Y entonces, bueno, aprovechemos eso, contarme de tu formación ahí o acá primero y después te formaste allá, ¿no? Primero acá, estudié en los 90 en una escuela que se llamaba CEAMC, Centro de Estudios Avanzados en Música Contemporánea, una escuela que ya no existe más. Y después, cuando terminé, tomé clases particulares con un maestro que se llama Santiago Santero, que es, bueno, una figura muy reconocida acá en el ámbito. Y en el 2002 me fui a estudiar a Holanda, al Conservatorio de La Haya, y ahí estudié hasta el 2007 y después me quedé viviendo unos años más. ¿2002 te fuiste por tema de la crisis o fue por otro lado la...? En realidad fue anterior. La primera propuesta de irme fue en el 2000, en noviembre o diciembre del 2000, no me acuerdo. Vino por primera vez el Arditi Quartet, un cuarteto de cuerdas como muy famoso en el mundo de la música contemporánea, y organizaron un concurso para leer obras de cuartetos de cuerda de compositores argentinos, y una de las obras que eligieron era mía. Y ahí, hablando con otra gente más, con Santero y con otra gente más grande, me dijeron, bueno, ¿por qué no aprovechás y te haces una escapada? Una escapada de varios años. Y duró, sí, casi 15 años. Mirá, un montón. Y bueno, supongo que fue como crucial esa formación allá, ¿no? Sí. Vos hacías, ¿cómo venía por dónde venías musicalmente y qué pasó luego de eso? O que quizás fue muy complejo, pero... No, está bien. Digamos, mi primer contacto fue con la guitarra. Y cuando era adolescente empecé como a tomar clases. Mi profesor de guitarra tuvo la gran idea de decirme, ¿por qué no estudias algo que no sea guitarra?
Entonces me mandó con un profesor a estudiar como análisis musical y con armonía y contrapunto, y ahí después entré al CEAMC. Entonces como que ya de adolescente, viste, como que venía medio como tocaba tango, rock, jazz, como iba como buscando, y además estudiaba en la escuela de música contemporánea, era como medio... y cuando me fui, claro, bueno, llegas a un lugar, conoces gente de todo el mundo, todo lo que tenías construido como obviedades no se desmoronan, y ahí me concentré más en la composición. Empecé a conocer un montón de facetas nuevas de vincularme con la composición, y la guitarra empezó a quedar en un espacio más lúdico. Me acuerdo que me tomó mucho esfuerzo resignar que no iba a ser guitarrista. Sin embargo, sigo tocando la guitarra de manera lúdica. Ahora toco noise, okay. Guitarra eléctrica y ruido, ¿no? Okay. Y el primer año que llegamos, con unos compañeros del conservatorio, decidimos armar este ensamble, y entonces yo lo dirigía musicalmente. Entonces, ¿y componías también para el, o no? Componía, solo pero fundamentalmente hacía la dirección musical, que era un desastre, y aprendí con los músicos gritándome: che, no se entiende el 3, mantén el pulso, y así, claro. Tenías monstruos que tocaban partes re difíciles y otro un mamerto que no podía mantener el pulso. Entonces, claro, lógicamente ahí tuve que hacer esfuerzo para poder estar a la altura de ellos. Uh-huh. Y entonces, bueno, quedó cada vez menos espacio para la guitarra. Claro, claro. Y ahí es que, digamos, como el otro día que nos juntamos a charlar, me dijiste que tus influencias, dentro de muchas, habías nombrado a Ligeti, a Feldman, lo voy a lograr, que no soy yo, es un pariente muy lejano. Eso quisiera, no somos parientes, pero Morton Feldman, Varese también, ¿no? Sí. También Varese. Esos músicos, esas influencias surgieron ahí en La Haya, o ya las traías de... Ligeti ya de antes. Uh-huh. Me acuerdo que fue como la primera vez que escuché el concierto para cello, fue como, no podía creer, y fue como muy fuerte, pero claro, todos por ahí excepto Feldman, todos comparten el denominador común, que componen más desde el sonido que desde las alturas, digamos, concebidas desde la perspectiva tradicional. Entonces por ahí hay algo de eso de no venir de los cánones de la música clásica, sino más bien de todos los otros lugares. Okay. Y ahí, haciendo ya ahí el link de lo que vas a decir, bueno, yo no soy un conocedor de esa música, pero me imagino que además de trabajar con esto que decías, como de la materia de la música, de lo sonoro y no necesariamente de las alturas, también supongo que hay detrás mucho procedimiento, ¿no? Como sobre todo Feldman, me imagino, yo digo lo que entiendo como en su relación con Cage también. Bueno, metámonos ahí en relación a lo que escuchamos y otras cosas. Supongo que obviamente por lo que escuché no vas haciendo cosas distintas cada vez. Uh-huh. Pero ¿cómo trabajás a nivel procedimiento? Digamos, pensás en procedimiento. Yo siempre, la otra vez que hablamos, comento que a la hora de crear siempre me gusta hacer como una especie de ecuación muy sencilla, que es 1 sumado a un procedimiento igual a una obra. Es como una ecuación. 1, el sujeto, la sujeta, con un procedimiento da una obra. 1 no varía mucho. Puedo variar un poco con los años. Sí, yo no soy el mismo gordito de 8 años, obviamente. Yo me sigo llamando igual, pero claramente si hubiese compuesto con el mismo procedimiento a los 8 años y ahora, la obra sería distinta. Pero realmente cuando uno está en la actividad fuerte, tarda en variar uno, ¿no? Entonces, donde tiene que poner el foco, a mi entender, es en el procedimiento, en variar, profundizar, buscar, encontrar cosas nuevas o particulares en la propia creación en el procedimiento, porque uno no varía mucho. Entonces, si uno no varía y no varía el procedimiento, la obra es la misma. Entonces, el punto está, la clave está en el procedimiento. No lo digo yo, lo decía Cage también. Entonces, ahí va mi pregunta, como, ¿cómo trabajás procedimentalmente? Está bueno eso, sí.
está buena esa ecuación también. Después me quedé pensando mucho en esa ecuación. Es muy sencilla, pero funciona. Bueno, la obra que presenté, recién, el fragmento que mostré, lo mostré también por una cuestión simbólica que es como tal vez la primera obra, no sé si la primera, pero dejó una marca fuerte en tanto a que tal vez es la primera obra en la que el procedimiento o la búsqueda artística es un poco más flexible o menos académica, por decirlo de alguna manera. Digo, viste que uno puede trabajar, hablábamos de las ideas y las cosas, en general lo que pasa en el ambiente estudiantil, de los estudiantes de composición, no sé acá, porque no conozco tanto, pero por lo menos allá, es que, bueno, todo el tiempo estás haciendo y todo el tiempo estás creando y también todo el tiempo estás aprendiendo, por lo cual vas diciendo, bueno, a ver cómo trabajaban los espectralistas franceses. Entonces te pones a estudiar la información que hay, las técnicas puntuales, porque además también convengamos que las escuelas de composición en general bajan como unas reglas bastante... tratan de sentar su propia posición. Digo, si uno analiza los compositores del siglo XX, los franceses espectralistas no estaban en el mismo lugar que los serialistas. Digo, hay como toda una cuestión estética en el que cada uno se agarra de su propia bandera y uno como estudiante las va intentando aprender y va intentando ver cuáles eran esas herramientas. Y esta obra fue como la primera después de mucho tiempo que yo sentí, bueno, voy a hacer lo que pueda y ya no voy a pensar en técnicas espectrales o en técnicas de serialización de parámetros, sino por ahí en otras cuestiones que tienen que ver con la identidad del sonido, con la proximidad de la fuente sonora o sus diferencias, por lo que se percibe como lo que es lo mismo o casi lo mismo, y todas esas son por ahí más difíciles de cuantificar. Entonces me parece que también a la hora de crear dio un resultado un poco más flexible, inclusive en la notación, la manera en la que ustedes saben que la música, una de las opciones es escribirla, y por tal, bueno, se puede recurrir a la escritura que deviene del sistema de notación convencional, con pentagramas, claves, notas. Básicamente es un eje de frecuencia y tiempo con un indicador de dinámicas que establecerá cuán fuerte o suave suenen los volúmenes, y todo eso está marcado por la grilla de los compases. Bueno, ese obviamente es un sistema que está muy roto hace varios años ya, pero esta obra juega un poco con, hay toda una parte que está escrita de manera muy rigurosa y precisa y otra que está muy abierta y que el resultado sonoro se logra a través del trabajo directo con el intérprete. Y ahí yo voy preguntando, se me ocurre, y vamos, igual después podemos llegar a abrir si alguno quiere como compartir y también preguntar. Ahí nombraste recién como, y antes un rato que charlamos también en relación a que es una obra menos académica, o nombraste la academia y enseguida yo hago como link, bueno, academia versus qué, versus lo popular. Venís de la música popular por lo que veo, por lo que me acabas de contar, que está hacia jazz, tango, etcétera. Entonces, bueno, no sé si es una pregunta, pero digo, para que reflexionemos en relación a esto de lo académico versus lo popular, y eso en realidad me hace pensar en otra cosa, que es, yo llamo el espectador o la espectadora modelo en teatro. ¿Cómo sería esto? Como el escuchador o la escuchadora, no sé si dice así, tiene otro nombre, como ¿cómo se dice? La audiencia, auditiva, o la audiencia modelo. En ese sentido,
lo que me pasó en mi derrotero como artista es empezar como realmente como la audiencia modelo era muy pequeña, eran mis pares, o al principio era mi maestro, ¿sí? Después fueron mis pares, y a medida que fue avanzando la carrera fui abriendo, dándome cuenta que para mí estaba bueno ir abriendo cada vez más a esa audiencia modelo, es decir, y hacer obras que sean capaces de tener tantos niveles como para que pueda escucharlo alguien muy académico o no sé, como de un nivel, y también más de otra clase de espectadoras o espectadores. Así que siempre decía que lo pueda entender mi tía, abuela, y que lo pueda entender alguien, ¿no? Como, y pienso también en Shakespeare, un cliché, pero digo, Shakespeare, sus obras, eran muy populares, eran muy divertidas, se podían recibir de esa forma, pero también tenían un nivel poético enorme y también un nivel intelectual enorme. Como, ¿qué pasa con la audición en relación a lo académico versus lo popular y a la hora vos de crear? ¿Sí? Me fue la mierda, pero es muy grande. Pero pero está buenísimo lo que estás... O sea, me encanta lo que estás preguntando porque me parece que es como medio... es una especie de dilema que está presente y que tiene que ver con la identidad y con la honestidad del que está también creando o presentándose. Es decir, daría la sensación que nosotros somos de una manera, nos vestimos de una manera o tenemos ciertos hábitos, y cuando nos metemos en el mundo de la música académica de repente tenemos que ser otros, y eso para mí es un error, pero para mí eso es producto de un dilema que no está resuelto. Personalmente yo cuando estoy creando no pienso tanto en qué público va a escuchar la obra, pero sí pienso en cómo me interesaría. O sea, soy consciente de que la obra la va a escuchar alguien, no hago una obra ideal, esto que hablábamos antes. Es decir, cuando yo estoy escribiendo, para mí la obra en el ideal no me estimula para hacerla. Es decir, si fuera por las ideas no escribiría música. Yo hago música porque entiendo que eso le va a brindar al que le esté escuchando una experiencia sonora. Bien, me meto ahí. Hay una frase que yo digo que es de Borges, pero se pelea si es de Borges o no, etcétera, que es que el sabor de la manzana no existe en la manzana, sino existe en el choque del paladar con la manzana. Y no es una metáfora, dice que es así, ¿no? Que es tal cual. Es decir, en la manzana no existe el sabor, sino que existen las terminaciones neuronales, nerviosas, ya que generan la información en el cerebro del sabor, pero el sabor no existe. Lo mismo que el color, ¿no? Nosotros, si uno estudia un poquito de eso, esto no existe el color, esto lo vemos azul, pero no es azul. Justamente el color que vemos es el color que no posee el objeto, es el que se rebota, el que es rechazado por el objeto es el color que vemos, por lo cual entramos en un dilema muy difícil. Bueno, en relación a la escucha también, ¿no? Como bueno, yo voy a decir la expectación o la audición, no sé, como ¿pensás algo de esto? Digamos que esto que hablabas de la experiencia. Por una cosa es trabajar la música, el material, como si fuera un científico loco que está encontrando cosas o particulares, etcétera, en sí mismo, como la propia audición de eso, ¿no? Y otra cosa es la experiencia de una otredad que va a sumarle, que va a morder este objeto. Entonces vos cuando trabajás en material, trabajás como si fuera esto que dice Borges, como una manzana que va a ser mordida y la experiencia ocurre por esa conexión, o la pensás como un todo cerrado que ya tiene en sí mismo un valor y bueno, que los otros vengan creo que es más cercano a la primera de las opciones. Es decir, yo lo que trato de no pensar demasiado es qué tipo de público va a escuchar la obra, porque no puedo ponerme a pensar si el público conoce o no conoce, si le gusta o no le gusta. Esas son cosas que uno se va a dar cuenta a medida que la obra suene. Entonces lo que pienso más son en estrategias que tienen que ver más en cuanto a digamos, me sale la palabra narrativa, pero no es necesariamente una narrativa lineal,
en cuanto al devenir de la obra y cómo yo puedo especular con ciertos patrones de escucha que tienen que ver con lo perceptivo para generar ciertas sensaciones. Ahora, esos patrones son especulaciones en relación a una hipótesis de cómo se escucha o cómo hoy en día la gente, que es un término muy grande, escucha. Totalmente. No es lo mismo como escucha a alguien que escucha la radio, el tango todo el tiempo y viene a escuchar que alguien que está con el celular todo el tiempo escuchando reggaetón o otro tipo de música. Totalmente. ¿No? Pero hay hipótesis sobre eso. Hay una hipótesis que tiene que ver con lo que yo percibo del presente. No podría, la manera en la que escuchamos Beethoven hoy, en el 95% de las veces que se toca Beethoven, no corresponde a cómo se escuchaba Beethoven en el momento en que su música fue compuesta. Entonces, como estoy en este entorno y pienso en el aquí y en el ahora. Hablábamos el otro día yo le comentaba a Matías que para mí es un momento de una suma paradoja, porque toda la accesibilidad que tenemos a la tecnología nos permite hoy en día grabar a nivel hogareño a una calidad impensada hace 30 o 40 años. O sea, hoy en casa yo puedo grabar algo y por ahí que ustedes no sepan si eso se grabó en un estudio o en un estudio hogareño, y después voy, lo mezclo con un ingeniero profesional, no sé, saco un buen sonido y después lo mando y lo escuchan en el celular. Y el parlante del celular de por sí tiene un filtro que no reproduce ni con fuerza los medios. Es como está diseñado de tal manera que sintetiza. Claro, sintetiza. Sí, ahora, y me meto, perdón. ¿Y eso, cómo sentís como hay una contradicción en relación a el tipo de música que te interesa, que es el trabajar con el material sonoro y no con las alturas, con la melodía? Pues la melodía la puedo escuchar horrible en la radio, acá, en un celular, o muy bien, y escucho la relación entre las alturas. Totalmente. Puedo entender, bueno, no importa. Ahora, pero si el trabajo no es ese, sino la sutileza del, no sé, lo sonoro, la rugosidad, esto que decías como más bueno, etcétera. No tengo ni terminología musical, perdón. ¿Qué pasa con estos medios que no te pueden dar esa opción de escucha? ¿No? Bueno, ahí entra es un problema gravísimo. Y ahí entra lo No, pero es que y también lo que sucede aquí, hoy mismo, lo que hablábamos, ¿no? Que es buenísimo que hayan venido y estamos muy contentos para poder conversar con ustedes, pero es más importante la documentación para que después se pueda difundir por internet que el hecho acá, porque va a tener más llegada, porque es lógico, porque lo van a poder ver desde cualquier celular, desde cualquier computador. Sí, bien. Perdón, ¿qué vas a decir? No, que ahora se me fue el hilo, pero digamos como que lo experiencial está... Ahí es donde me lleva a la experiencia. A estar presente al en un lugar donde haya un buen sonido, sí. Por ejemplo, que estén o a escuchar la música en vivo. Ajá. Ahora, eso es como algo que va contracorriente en un punto, ¿no? De la tendencia, como vos bien decís. La tendencia es más... No sé, como el Facebook, ¿no? Poner asistiré y no voy, no importa, pero ya hay una ansiedad que se calmó porque ya puse asistiré y reemplaza el asistir de verdad. Uh-huh. Y esto tiene que ver con, bueno, es muy complejo, está muy estudiado, tiene que ver con esta tendencia de la desmaterialización, ¿no? De la financiarización en todos los niveles. Y yo siempre digo, como del teatro es por ahora la única, junto con la danza, las escénicas, sobre todo el teatro y la danza, son como las artes que no han podido ser desmaterializadas aún, porque para que ocurra el hecho, para que ocurra la obra, hay que estar presente. Uh-huh. No se puede ver, digamos, la misma obra filmada no es la obra, uh-huh. ¿no? Otro tipo, es decir, la música se puede escuchar, puedo ver la Mona Lisa en el celular y es la obra, pero el teatro no ocurre. Uh-huh. Es el aquí y ahora de los cuerpos presentes, el encuentro de los cuerpos. Uh-huh. A su vez tiene la paradoja, y esto hago un paréntesis, de que una vez que termina la obra ya se desmaterializa, es decir, no nos queda en ningún lado, la grabación queda, la Mona Lisa está ahí, la obra de teatro ya está, aunque esté escrita no es la obra, aunque estén los actores dispersos no son la obra, uh-huh. La obra ocurre ahí cada vez y es re efímera, ¿no? Tiene esa paradoja. Pero digo, en ese proceso de desmaterialización, siempre digo que el teatro en esa cosa medio arcaica que tiene, genera como un contrapunto muy interesante, pero no como una idea nostálgica de lo anterior es mejor, sino como
como algo que puede venir a dar un espíritu crítico a lo que está ocurriendo hoy. En relación a eso, en la música de Buen Link, voy a tirar cualquiera, como la música que se basa sobre todo en las alturas puede ser reproducida fácilmente acá. La música que se basa en la materialidad sonora, si no es en vivo o no hay un buen aparato reproductor, no estás escuchando la obra. Sí. Había algo de eso, como una cosa más... Digamos que para mí lo que tiene en común la música a lo que vos estás describiendo del teatro es que la fuente sonora y la experiencia del que la está escuchando en un espacio acústico determinado es irrepetible, a menos que se repitan exactamente las mismas características, la misma cantidad de personas, el mismo volumen, el mismo tono de emisión. Hoy venía en el subte, en la línea H, había una chica que estaba cantando bastante desafinadamente el tema Don't Speak, de No Doubt, un tema de los 90. Yo no lo puedo cantar porque si le digo que ella canta desafinado, lo que voy a hacer yo es un papelón. Y yo estaba sentado, ponele a unos 10 metros, y había un montón de gente. Y en Santa Fe, la gente baja, y ella seguía cantando exactamente igual, y de repente el sonido hizo ¡fum! Se invadió todo el vagón y es algo fenomenológico, muy sencillo, pero que para mí es lo que pasa también con el que está creando la obra. Digamos, son aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hoy en día, porque también tiene que ver con el medio. Digo, desde el punto de vista de la creación no hay que desestimar, o sea, lo que yo estoy proponiendo es un enfoque subjetivo, por supuesto, y no emite ningún juicio de valor, pero por ejemplo, hoy en día el aspecto tecnológico, el medio sobre el cual se produce el sonido, hoy en día la mayoría de la música electrónica se produce por computadora, y la manera en la que ese sonido se reproduce en un espacio determinado puede ser muy estimulante desde el proceso creativo. Por ahí se podría hacer una obra para los música producida con los sonidos en la computadora y reproducidos por los altavoces que hay acá, por ejemplo. Y esa obra sería igual de válida o relevante que alguien tocando el piano, como lo estabas haciendo vos antes, que además está buenísimo lo que está. Pero pongamos, por ejemplo, que esa misma obra que se crea para este espacio y para este set determinado, yo hago un archivo de audio digital y lo subo a internet, y después cada uno de ustedes lo escucha con sus auriculares en su casa. El medio es digital, pero la obra no es la misma porque el espacio es distinto. Entonces yo creo que personalmente el valor de la documentación es innegable hoy en día y es muy valioso. Yo creo que personalmente me pongo de la vereda de los que piensan que el acceso a la información es algo que todavía gente, por lo menos de mi generación, yo creo que todavía no sabemos manejar muy bien. Tal vez los más jóvenes ya hayan aprendido algo, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos, y en todo caso es algo muy, muy válido y que nos brinda herramientas. Digo, el acceso a información en partituras, piratas o no piratas, grabaciones, videos de cosas que están pasando. Vos puede haber un concierto en Zurich y vos al día lo podés ver en vivo por streaming con un celular. Ese acceso a la información definitivamente es válido. Después lo que hablábamos antes, bueno, ¿cómo hacemos para filtrar qué es lo que nos sirve de todo eso y qué es lo que no? Claro, justamente me parece, justo estaba notando la palabra dispersión, ¿no? Como en realidad, o como pasa con las imágenes, ¿no? Como justamente la tendencia que hablábamos hoy recién de desmaterializarse, en realidad tiene que ver con
hacer todo, digamos, el capitalismo financiero, el capitalismo contemporáneo, lo que pretende es que todo se torne rápido y liviano, porque esa forma circula mucho más rápidamente, ¿sí? La información se traslada así, pero la información no puede, es decir, es muy lento para el capitalismo, como diría Bifo, el semiocapitalismo. Un mensaje, imagínense un mensaje de un chorro de, no sé, de un párrafo gigantesco para contar algo que pasó. No, es un titular. Circula rápido, y no solo circula rápido, sino que se aprehende con H en el medio muy rápidamente. Entonces, la tendencia es hacia lo rápido y liviano. En esa tendencia, lo que ocurre es una enorme circulación de información. Yo creo también, como hay muchos autores, hay una autora que se llama Ito Steyer, muy interesante, pero esta tendencia ella plantea en un libro, Los condenados de la pantalla, esta tendencia de las personas hoy a querer convertirse en imagen. Pero en imagen de JPG, de imagen basura, imagen de baja calidad, ¿no? Hoy es como que el valor en la imagen no es ser el original, sino tener una capacidad de dispersión enorme, capacidad de moverse por todos las interfaces posibles, ¿no? Como esta cosa de moverse rápidamente. Todo está vinculado. También hablamos de esto de que la experiencia hoy tiene mucho más que ver con este surfeo, y ahí hago el link, justamente voy a hablar de la palabra link, y el link con lo que decís, tiene mucho más que ver con surfear, con ir de un punto a otro, que de bucear, ¿no? Como... ahí siempre digo como que hay lo que está cayendo es esa idea de experiencia o de conocimiento muy decimonónica de ese científico que está toda su vida con una partícula hasta que encuentra una verdad, y eso es la verdad. Hoy eso no se siente como verdad, no se siente como experiencia. Este es el gran cambio, uno de los grandes cambios devenidos por el gran cambio que fue Internet, ¿no? Como para mí más importante que la imprenta, más fuerte que el Renacimiento, es Internet, para mí sin duda. Y somos, más allá que, aunque nos quejemos o no, yo no me quejo, yo estoy muy feliz por esto, más allá de las cosas malas que tenga, estamos viviendo, somos contemporáneos de un cambio muy contundente, que podría no habernos pasado, ¿no? Bien, entonces digo, la experiencia tiene que ver con ir de un punto a otro, tiene más que ver con surfear, con un movimiento superfluo, que tiene que ver, que significa fluir sobre la superficie, que con profundizar, con bucear, ¿no? Entonces, el punto es cómo la cosa está dada, digamos, el escenario está en cómo se linkea, cómo se relaciona, cómo se va de un punto a otro. En ese sentido, todas estamos peleándola. Yo te decía, el teatro es lento. No es tan fácil. Si yo, por ejemplo, hago obras muy grandes no las puedo trasladar fácilmente. Difícil trasladar. Obra pequeña se traslada más fácil. En relación a la música que no tiene tanto peso de materia, y la materia es la sonoridad, este detalle que vos hablabas de la materia en lo musical y no tanto de la melodía o de las alturas, pierde terreno en algo que necesita circular rápido de smartphone en smartphone con la calidad que tiene. Esa calidad no te va a dar el trabajo exacto que vos estás haciendo. Todos son como lugares de resistencia. El teatro, esto que decís, que se escuche con exactamente eso que queremos escuchar, entonces necesitaríamos los cuerpos presentes a escucharlo, si no, no ocurre la obra. Totalmente. Si no, no está pasando la obra, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto de linkear versus profundizar. Y me parece que, nada, yo me voy por las ramas, pero linkea con lo que estamos, me parece, hablando. Es que eso, para mí, lo que marca, que es, tal vez es un poco volviendo a la referencia del primer ejemplo que mostré, del primer fragmento, es que cuando vos te das cuenta que todo es tan accesible y que todo se disemina tan rápidamente, también entonces hay como una estrategia, hay múltiples estrategias, por cierto. La mía es que eso deje de importarme. Es decir, yo podría crear una obra, lo hemos hablado en función de futuros proyectos, y eso se hace mucho, obras que el medio sea Internet, el medio sea la computadora y los parlantes de cada uno de los oyentes, y que por ahí la obra esté, bueno, puede ser cualquier obra, digamos, pero podría estar ir variando a medida que cómo cada uno lo va reproduciendo, ¿no? Que cada vez que la obra, que alguien le pone play, o que cada uno accede al servidor, esa obra se configure de maneras distintas. De hecho, vos sabés que
todo lo que tiene que ver con el live coding, o sea, los chabones y las chabonas que están programando en tiempo real y eso genera sonido, bueno, es algo que está muy en boga también en los festivales vinculados al sonido experimental. O sea, no es alguien que usa la computadora para generar un sonido, sea basado en la síntesis o en las muestras de grabación, sino que a través de la programación de determinados lenguajes, lo que ellos van combinando suena. Entonces eso, te imaginas el potencial que tiene, o sea, es infinito. Ese es un mundo que yo admiro muchísimo como oyente y como espectador. Me gusta mucho eso y me seduce también la relación entre los cuerpos y los intérpretes humanos con lo que tiene que ver con lo digital, pero no es un mundo en el que yo me siento como creador. Claro, y ahí iba porque quería volver a esto. Bueno, en ese sentido, la pregunta era como, bueno, vos, ¿qué onda con esto? ¿En dónde andás? ¿Y qué estás haciendo ahora? Claro. Por eso queríamos charlar un poco con él, ¿no? Efectivamente. No, pero es que iba a eso. Es que claro, cuando yo tomo la decisión de que todo lo que se puede diseminar y a lo que se puede acceder tan rápidamente para mi trabajo creativo o como motus de inspiración carece de importancia, cuando en vez de tomar eso como algo que lo pongo, lo sopeso a la hora de crear, lo eludo, está buenísimo, porque quiere decir que, lo voy a decir lisa y llanamente, a mí me cambió mucho la concepción en el momento en el que entendí que la música que yo hago le importa prácticamente a nadie, con todo el respeto de los aquí presentes. Estadísticamente, 7 personas, o 40, o 50, o 200 en el mercado de consumo musical es nadie. Entonces, o casi nadie. Entonces, ¿de qué me estaba preocupando? Volviendo a lo que me movía. Digo, ¿qué es lo que tengo que respetar? ¿Qué? Entonces, en ese momento, el nivel de libertad creativa se expande. Porque no tengo nada que demostrarle o nada que respetar o no me tengo que circunscribir a ningún segmento que delimite el espacio estético en el que me muevo. Y en el momento en el que eso lo pude concientizar, fue muy liberador. Ahora estoy terminando la música de una película, está en fa mayor. Hace 15 años nunca me hubiera animado a mostrarle a nadie un tema en fa mayor, me hubiera dado vergüenza porque hubiera sentido que es muy conservador. Ahora no me importa. Es muy conservador. Sí. ¿Es muy conservador? Sí, claro. No lo sé, lo digo en chiste, pero digo, claro. Es como no es un parámetro relevante ya. Entonces la búsqueda va a través de agarrarse de cuestiones puntuales que me motoricen para la creación musical. Digo, con todo esto que hablamos de que la música suena en un espacio, ya todo lo demás empieza a carecer un poco de importancia y entonces la obra se va generando algo. Importa más, digámoslo así, de qué va a ir la obra. Esto que hablábamos el otro día también, como que ya no es más una cuestión estética, es una cuestión más conceptual, por ahí, por decirlo de alguna manera. Y cada vez es algo distinto. Cada vez o hay algo que estás buscando en línea, como te dije, no sé, haces varias obras y siempre hay alguna búsqueda ahí que pueda ser como denominador común, o cada vez vas entendiendo por dónde, qué es lo que te motoriza, cuál es el procedimiento, etcétera, etcétera. Digamos que cada obra
va sobre algo distinto. Y yo voy reconociendo durante el hacer y también a posteriori elementos constructivos que son comunes a distintas obras y bueno, trato de desarrollarlo, pero es más como una cuestión, casi te diría técnica, como el que aplica un conocimiento en un saber específico. Por ejemplo, la utilización de la microtonalidad, por ejemplo, es decir, no concebir más a las alturas divididas en semitonos, que es la unidad, digamos, cromática más chica. Esto que estoy diciendo es una generalización muy grande, espero que la gente en internet no me baje el pulgar después, pero digamos, a mí me interesa mucho explorar realmente con todos los sonidos, no solamente por la diferencia entre una tecla blanca y una tecla negra en el piano, sino también lo que hay en el medio de eso. Esa es una exploración que en muchísimas músicas que están por fuera de la música occidental se utiliza en el folclore. De hecho, en el folclore acá mismo también se usa desviaciones que no son perfectamente cromáticas o bien temperadas. Pero la manera de enfocarse en la microtonalidad puede ser también múltiple, desde distintas perspectivas. Bueno, a mí me interesó empezar a explorar eso y yo puedo reconocer a lo largo de distintas obras cómo ese tratamiento específico de la frecuencia sonora y del tratamiento tímbrico se interconecta a través de las obras. Y presentando un poquito más técnicamente, ¿qué es lo que estás buscando ahí? ¿O qué es lo que te mueve de esa zona? A mí lo que me interesó mucho es nosotros tiene que ver un poco con esta lo que vos decías, categorización o ultra categorización de todo, que todo se entiende y que todo esté perfectamente en su lugar para que se pueda entender y consumir también, ¿no? El otro día hablaba con un amigo, un violista excepcional, que fuimos a escuchar el Requiem de Ligeti en el Colón, y que hablábamos de cómo también los conciertos de música clásica, o sea, la gente que toca música clásica o romántica, o sea, estoy hablando de música, entre comillas, vieja, cómo también ellos mismos en su quehacer han cambiado la manera de tocar. Es decir, cómo hoy en día eso que vos hablabas de la digitalización y la accesibilidad hace que todo tenga que ser perfecto, ¿no? La afinación, la interpretación, entonces todo se amolda, digamos, se homogeniza. Él resaltaba mucho, hace poco estuvo en China y él me comentaba que estaba muy impresionado sobre cómo los chinos tocan ese repertorio, porque rompen con esa hegemonía, lo hacen de goma, porque como es algo extraño para ellos, lo toman y lo desarrollan, y después algunos son los que vemos en YouTube que copian, pero después están los que dicen, bueno, yo me voy a vincular con Brahms como pueda. Como chino. Sí. Que es también lo que hace, digamos, que para mí las cosas evolucionen. ¿Y esto por qué iba? Estamos hablando de esto, de qué trabajabas vos con esa micro... Gracias. Entonces era eso, como bueno, en vez de que todas las categorías sean cuadradas y bien definidas, a mí me gusta mucho explorar lo que está en el medio, digamos, los in-between, en la altura, es decir, esto no es ni un do sostenido, es algo ahí en el medio, pero también lo que tiene que ver con la percepción gestáltica de lo que percibimos como algo que suena junto o no. Eso que sonó casi junto fue porque están tocando mal, o ahí se produce algo en la percepción del que está escuchando que puede venir de una imperfección en la ejecución,
pero se puede también convertir en un material de composición que empieza a generar sentido. Bien, justo, mira, y aparte terminás con esa palabra, porque iba a nombrarte una definición muy, muy interesante que hace un filósofo llamado Eduardo del Estal sobre el sentido. Y el sentido no es lo que nosotros comúnmente llamamos el sentido de la frase, etcétera, sino que él plantea que el sentido es aquella porción de la experiencia que no puede ser nombrada. Está buenísimo. Tú terminaste con la palabra sentido, como dice, aquella porción de la experiencia que no tiene, que ningún modelo de representación, sea música, sea la astrología, sea la ciencia, sea el lenguaje, etcétera, ningún modelo de representación va a poder nombrar todo. Yo siempre digo, todo modelo de representación tiene como una especie como de impulso fascista de querer nombrar todo. Y el mundo no puede ser nombrado completamente, siempre es que generan agujeros, ¿no? Entonces plantea esto, hace también otras imágenes, como si pensáramos que el sentido es la pantalla en blanco donde proyectamos, ¿sí?, la película de nuestra propia existencia. Entonces nosotros vemos la película, vemos la construcción que hacemos del mundo, ¿no? Se relaciona mucho con lo real lacaniano también, ¿no? Como lo real es inalcanzable, uno solo proyecta, solo genera una proyección, una construcción, una ficción de su propia existencia, pero lo que no podemos ver es dónde está proyectado eso. El fondo blanco no se puede ver. El sentido es eso, y creo que el sentido resuena cuando en una obra, en un material, quedan espacios, hay fisuras, hay pequeños corrimientos, lugares que no cierran, ¿no? Como esto que decís de lo microtonal, sí, decir, de la microtonalidad, sí, como zonas esto, que no es ni esto ni es lo otro, no hay nombre, no hay algo que lo nombre. Eso es una buena definición de sentido. Eso genera sentido. Es hermoso. A mí me pasaba viendo a la orquesta en el Colón, no en este concierto, en otro. Son 6 tipos y tenían que, o sea, el instrumento da vuelta, tenían que pegarle un golpe, tenían que hacerlo todos a la misma vez, o sea, tenían que hacer esto sobre el instrumento todos a la vez. Digo, si nosotros nos ponemos más o menos de acuerdo y lo practicamos un rato, hacemos esto juntos, seguro que lo podemos hacer. Y ellos hacían, y era como, che, qué poca onda que le están poniendo. O sea, si no pueden hacer esto a la vez, es porque no quieren, no porque no pueden. Y eso es un comentario acerca de la relación del intérprete con la ejecución musical, pero eso podría ser perfectamente una descripción de un material para una obra. Es decir, che, ¿están tocando juntos o no? Y eso que no están tocando juntos es porque están tocando mal o en qué punto el sistema se empieza a desfasar para generar que eso sea perceptible, que no sea, no, mirá, no es solo que no tienen onda, además están tocando lo que está escrito, digamos. Por poner un ejemplo, pobres contrabajistas, no hay que tampoco agarrársela con ellos. Pero ahí hay un aparato perceptivo, y ahí nos metemos en un lío, porque además del aparato perceptivo la percepción está completamente ligada a cómo vamos siendo como formateados, ¿no?, culturalmente, a través de los medios hegemónicos de producción simbólica, de la música, de la televisión, de lo que sea, ¿no? Pero empieza a haber como una especie de aparato perceptivo que trata, como vos decías y hablabas de la Gestalt, de nombrar, de cerrar, de decir, de poner en palabras, ¿no? Como me parece que eso es interesante porque ahí sí, es lo que te decía cuando decías, pensás en la audiencia, hay una audiencia que va a querer cerrar, hay una audiencia que va a querer poner junto algo que quizás está elegido que no quede junto, pero perceptivamente se siente como entiendo que junto, aunque no fue junto. Totalmente. Y de ahí me voy a otra cosa y ahora volvemos enseguida, digo, pero me hace links. Yo hice perdón que me ponga autorreferencial, hice una de mis pruebas, yo hago un proyecto que se llama Proyecto Pruebas, que son investigaciones que luego se significan, y hay una que se llama la prueba 4, que se llama el tiempo. En la prueba 4 lo que hicimos fue, es muy sencillo el procedimiento, hacer escenas, en principio la idea era que fueran quietas, pero escenas, y entonces el público podía
digamos, como circular, como si fuera una galería de arte. Pero no estaban quietas, sino que estaban ralentizadas. Había un movimiento como de agarro esta lapicera y voy a escribir en 20 minutos. 20 minutos de ese movimiento. Entonces uno podía ver varias escenas y volver, etc. Lo que empezó a ocurrir, y lo que empezamos a trabajar, es que esa, al ser ralentizada, al ser muy lento, al romper un poco eso, algo que nosotros podríamos nombrar muy fácilmente y entender como algo normal, común, encasillable, que es agarra la lapicera y escribe. En el medio, al hacerlo lento, empezamos a ver que había un montón de microexpresiones innombrables. ¿Se entiende esto? Como no sé, si uno ve en cámara lenta a un jugador pegándole, no sé, ve en cámara normal un jugador que pega un cabezazo y la mete. Y vos ves un tipo que pega un cabezazo, la metió y salió festejando. Si lo ves en ultra cámara lenta, ves un montón de expresiones que no habías visto. Pero estabas, vos la viste, pero no la viste, digamos, no pudiste conscientemente ver. Es decir, tu aparato perceptivo editó, nombró, borró todo lo que no era nombrable y metió un gol de cabeza. Si lo vemos lento, se ve un susto, la cara, pone la cara rara, golpea, primero está perdido. Es decir, podríamos decir un montón de películas ahí adentro que le pasó. Totalmente. Entonces, me gusta decir que toda normalidad, toda normalidad está compuesta por microsegundos de monstruosidad. Entonces hay algo que me hace, perdón, toda esta vuelta para hablar de esto que decís, como vos decís, que peguen juntos, ¿no? Y supongamos que pegan juntos, pero si lo hacemos hiperlento, algo que uno escuchó como, che, fue perfecto eso, pero si lo ponemos en ultra cámara lenta, seguramente no están pegando juntos. No, totalmente. Digo, una cosa es elegirlo y otra lo cosa mismo es que pasa con la altura. Claro. También por eso yo, digamos, ahora es muy fácil hacer estiramientos de frecuencias, y lo que supuestamente se escucha como un intervalo afinado tiene un montón de microafinaciones que no las llegamos a percibir, y que cuando están distorsionadas en el tiempo decís, no, pero mira cómo están... Perdón, no las podemos percibir. Digamos, el aparato sí lo puede escuchar, el oído es capaz, nada más que perceptivamente no lo podemos reconocer. Yo creo que es demasiado rápido. Hay gente que tiene más habilidad. No, pero una cosa es que conscientemente yo no lo pueda darme cuenta que ocurrió, pero nuestro aparato receptivo vibró, es decir, recibió esa frecuencia. Cuando vibra, perdón, ¿es así? ¿El oído vibra? Sí, pero no le llega, no creo que llegue, sí, o sea, pero no llegas a identificarlo. Sí, el cerebro, ahí está, digo, el aparato perceptivo no dice, hubo una cosa, dice, hay una nota, pero el cuerpo sí lo escuchó. Sí. Eso quiere, okay. Depende de muchas cosas, pero sí. Y lo que me llevaba es a que ahí es donde también por muchos momentos el material deja de ser importante también. Es más, ¿qué es lo que quiero trabajar? ¿Qué material es el que va a sobrevivir? Porque hablábamos el otro día de ejemplos de piezas conceptuales donde materiales que podrían parecer que no pueden conformar una obra musical, por estar desnaturalizados de su contexto y trabajados de otra manera en su estructura y en su discurso, se vuelven materiales aptos para generar una obra sonora. Por ejemplo, el acorde final de una sinfonía, como hablábamos de la obra de Strasnoy, o muchas obras, por ejemplo, más del plano del collage, que trabajan con, por ejemplo, hay un compositor argentino, Valentín Pelish, que tiene una obra hermosa, que él agarró videos de internet, le borró la cara a los cuartetos de cuerdas, y lo que usaba era el momento de silencio entre la última nota y el primer aplauso. Entonces la obra es una sucesión de tensiones que se distienden, ¿no? Porque está la tensión que mantiene el intérprete hasta que relaja y ahí empieza el aplauso. Entonces, eso que aparece en una obra una vez, al final, acá se convierte en un catálogo, y entonces esa acumulación genera un sentido completamente distinto. Y eso a mí me gusta, me seduce. Volviendo a vos, entonces, estábamos con lo de microton. ¿Qué más estás? ¿En dónde estás?
trabajando? O puede ser varias cosas, no solo una, digo, pero ¿dónde estás? Sí, por ejemplo, la última obra que se estrenó acá fue para un cuarteto de guitarras eléctricas. Y me costó, o sea, tenía un montón de ideas y un montón de apuntes, porque además la guitarra eléctrica, como ya les conté, es mi instrumento. Entonces, claro, tenía la guitarra en casa, los pedales, el amplificador, y el material abundaba. Y empecé a trabajar también con las deficiencias del sonido. Es decir, por ejemplo, por ahí puedo poner la partitura. O ejemplos también de eso. Sí, ahora mismo lo pongo, pero por ejemplo, acá, a ver si lo puedo ver. Por ahí, así abre la partitura. Y como ustedes pueden ver, es una nota sostenida que en principio no dice nada. Gracias. ¿Ahí se ve? Sí. Por ejemplo, es una nota sostenida, y esa nota sostenida en sí, bueno, podría parecer un la, que sería la quinta cuerda abierta en la guitarra. Pero lo que yo les estoy pidiendo a ellos es que deslicen el EVO. El EVO es un imán que genera sonidos electromagnéticos, y lo que hace es que la cuerda pueda seguir resonando. Y yo, trabajando con unos compresores, que son un tipo de efectos que levantan mucho la señal, me di cuenta que si deslizabas el EVO por encima de la pastilla del micrófono de la guitarra, pero tapándola para que no resuene, lo único que se escuchaba era como... Entonces yo les pedí que deslicen el EVO sutilmente sobre la pastilla cercana al mango, creando un sonido homogéneo sin altura definida, tipo ruido blanco. Entonces, ahí de nuevo, ¿no? La acción que está concebida para producir un sonido que no es otra cosa, es un residuo. Eso me atrajo y lo empecé a desarrollar. Y bueno, hay un montón de procedimientos, pero a medida, por ejemplo, acá en la letra A, ahí ya desistí. Dije, bueno, me gustó, entonces ya no voy a escribir notas, voy a escribir ruidos. Y entonces, por ejemplo, pueden ver que los pentagramas no son pentagramas, son, ¿cómo se dice cuando es uno? Unigrama. Es una línea que sostiene una acción determinada en un momento específico. Y esa acción no tiene un sonido determinado. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, en cada instrumento que tienen como estos reguladores, que lo que implica es que el sonido crece. Eso se hace con un pedal de volumen, que cuando está en posición cerrada, la señal no pasa. Entonces, eso suena más o menos... Entonces ya se pueden empezar a ver la polifonía de las 4 guitarras que estaban amplificadas en 4 lugares distintos. Entonces eso que se ve se empiezan a solapar, pero localizados en lugares distintos. Entonces se empieza a generar un discurso fragmentado, pero digamos ahí la estrategia es, bueno, una guitarra, 4 guitarras haciendo el mismo sonido. En realidad es como un instrumento, ¿no? O sea, el material es uno, dividido en los instrumentos, no tienen independencia uno de los otros. Y a lo largo que iba escribiendo la obra, me iba dando cuenta que con el EVO, con este magneto de plástico que yo iba tocando en distintos lugares y con distintos efectos, no iba teniendo posibilidad de escribir ninguna nota. Y terminó la obra y no escribí ninguna nota. Y de repente me di cuenta que, o sea, está todo escrito, está todo acá. Esta es una obra en la que está todo perfectamente, digamos, desde el punto de vista convencional, anotado, pero no hay notas. Es sonido. Y lo que me dio gracia es que
me di cuenta que todo se hacía con la cuerda 5 y 6. O sea, podrían tocar. Era casi como un estudio de guitarra para, bueno, obra para cuarteto de guitarras eléctricas sobre cuerdas 5 y 6. Y después me empezó a abrir la curiosidad de qué pasaría si trabajara con 5 y 6, 3 y 4 y 1 y 2, por ejemplo, es en un tríptico, ¿no? Porque esa obstrucción, que en realidad no fue consciente, no fue que yo dije, vamos a hacer una obra utilizando solo 2 cuerdas. No, salió del proceso creativo, generó una especie de segunda generación que sería, bueno, ¿qué pasaría si usara solo las cuerdas 3 y 4? Claro, y es como que el procedimiento aparece luego, ¿no? Como el proceso te va diciendo cuál es el procedimiento. Totalmente. Y una pregunta, vos vas escribiendo y componiendo, entre comillas, cronológicamente, es decir, vas con lo primero, lo que sigue, hasta termina la obra, o tenés visión más como no sé, como yo hago en la dramaturgia a veces, como escaleta, poder ver de lejos, decir, che, bueno, no sé, esto es final, esto debería estar acá, necesito algo así en este momento, o vas yendo paso a paso a medida que aparece. En general depende mucho de la longitud. Esta es una obra particularmente corta, dura 9 minutos y medio. Las otras obras que hice este año duraban 35 minutos y 50. Son duraciones más prolongadas, en las cuales trabajaba más, como vos estás diciendo, por escaletas, materiales que se generaban pero no se entendía muy bien qué es lo que iba a aparecer cronológicamente, dónde iban a estar, etcétera. Pero esta obra misma, la obra esta corta, también la escribí bastante cronológicamente, pero los materiales no aparecieron cronológicamente. Es decir, yo ya sabía, por ejemplo, que en esta parte iba a hacer ciertas cosas con el material, pero por ahí lo escribí, lo sabía de antemano y lo escribí después. Okay. Y si quieren puedo mostrar como un poco cómo suena, sí, brevísimamente, claro, algunos fragmentos, porque me parece que si no por ahí queda mucho en... Absolutamente. Puedo mostrar como distintos momentos, como 2 momentos distintos, como para que escuchen los que más me gustan. A ver si se escucha. Es el sonido estático. La partitura se ve como una nota lisa, el movimiento es lisa, pero el sonido es más rugoso. Obviamente esto pierde la espacialidad que les había comentado. Imagínense que cada voz tiene un talento distinto. A veces se escapa algunos sonidos porque es inevitable el contacto con la... Por ejemplo, una parte después, más adelante, para mostrar el tipo. Eso es desplazando el instrumento sobre la cuerda, genera un glissando que no es posible de medir. Entonces las notas son distintas.
eso es algo que a mí me parece muy atractivo. Es también. sumamente interesante eso, como romper esa lógica también, ¿no? Como del sonido que uno ya cree que trae cierto instrumento, que yo, y el que es, ¿no? Entonces, es interesante. Sí, digamos que la búsqueda, nosotros cuando vamos y vemos lo que vemos, tiene una carga simbólica ya predefinida, como vos decías, y me encanta romper con eso que uno podría asumir que va a ser de una manera. Bueno, pero por eso ahí está lo arcaico, lo material, es decir, necesitas Total. ir y verlo para que eso también te resuene como material, como experiencia, ¿verdad? Absolutamente. A mí, no sé cómo estamos de tiempo, no sé cómo llegar yo a seguir y seguir y seguir. Me gustó mucho esta idea del residuo como material. Sí. Si has pensado más sobre eso y si quieres desarrollar un poco. Bueno, la verdad es que no lo trabajé. En general uno lo que descarta es porque no se sostiene con la misma entereza o solidez que otros materiales, ¿no? Hay algo que a mí me parece atractivo desde lo digital, volviendo a lo digital, que es que hay un montón de lo que se llaman plugins, o sea, programas que procesan el audio digital de una manera muy específica, que son reductores de ruido. Que lo que hacen es como que, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a escuchar este ambiente, ¿no? Escuchamos el ruido de las luces o el ruido del proyector, hay un montón de ruidos que están presentes que, por ejemplo, si nosotros grabáramos esto, molestarían. Entonces, muchas veces en postproducción de audio, sobre todo para contenidos digitales también, se aplican reducciones de ruido para limpiar lo que no está. Y hay una función que es cuando vos estás trabajando con ese umbral para definir cómo lo trabajás, que es escuchar el residuo. Es decir, vos escuchás solo el ruido. O sea, escuchás lo que estás dejando afuera. Y eso me parece súper atractivo. Como escuchar solo lo que no se va a utilizar porque no te está sirviendo. Y nunca lo hice, pero Lo que tentación. uno de mis sueños es escribir o hacer una obra que sea para todo lo que queremos dejar afuera. Tanto aplicado para un espacio o un parlante, pero también para por ahí la toma de instrumentos acústicos. Súper interesante eso. Sí, pensaba también en eso, como en todas estas técnicas, supongo, no lo sé, de quitar el ruido también para achicar, para alivianar el material, para que no sea tan pesado, para sacarle... O para limpiar, y hay frecuencias que terminan molestando, para que sea más limpio el sonido. Sí, tiro un link como los que vengo haciendo hace un montón. Otro libro que estoy ahora en este momento leyendo, de Ito Stein, es el último que sacó. Cuenta una anécdota que es muy impresionante, que es que las cámaras de foto son muy malas. Las cámaras de foto de los celulares son muy, muy, muy malas. La tecnología no le ha encontrado la vuelta. Lo que ha encontrado la vuelta es en la tecnología que limpia la imagen. Ajá. Si la imagen que se saca está llena de ruido visual, y lo que se ha desarrollado enormemente para tener esas imágenes que nos parecen espectaculares, en realidad no es porque la cámara mejora, sino porque mejora el programa que saca el ruido. Ahora, lo que plantea de eso es muy interesante, no sé si tiene que ver con esto, pero la tiro porque me parece muy interesante, es que ¿cómo saca ese ruido? ¿Qué elige dejar afuera y qué elige dejar adentro? Que dejar en la imagen. Y lo hace a través de como que inspecciona qué tipo de fotos ves, qué tipo de fotos hacen la gente que vos seguís, las fotos tuyas, hace como una especie como de estadística de las fotos que te gusta ver, que elegís, que gusteás, que no sé qué, y esa es la forma en que filtra. Es decir, volvemos a un punto, por eso lo tiro, quizás no podemos hacer ese link, pero en relación al sonoro,
Pero volvemos a esta idea que creo que hablamos de la burbuja, ¿no? Como de la tendencia, digamos, los algoritmos de Internet y de las tecnologías, quiero decir, de las corporaciones, etcétera, tienden a ser burbuja, tienden a mostrarte lo que querés ver, ¿no? Tiende ¿no? A restringir, a achicar el espacio. Justamente, digamos, esto es un ejemplo que tiene que ver con esto, como vas a ver la foto y ves la foto que querés ver, por lo cual no hay accidente, no hay posibilidad de ver otra cosa de abrir el espectro, sino de reducir, de achicar. Yo siempre digo que esa burbuja, si uno busca en YouTube, siempre te va a ir apareciendo la misma búsqueda que estuviste haciendo. Si googleás y sos políticamente de izquierda, te va a salir todo de izquierda, sos de derecha, te va a salir todo de derecha. Es decir, la tendencia es a generar burbuja, a impedir, lo que volvemos al principio que hablamos, el desarrollo de del potencial más interesante que hay hoy, que es la manera de linkear. Lo que hace la burbuja es lo contrario al linkeo, al espíritu crítico, a que aparezca algo inesperado, algo que ponga en crisis lo que pienso del mundo. Se tiende a la burbuja, ¿no? De ahí, bueno, pues yo tengo Bolsonaro, ¿no? Pero digo, como la burbuja potencia al fascismo, potencia a ese tipo de pensamientos, y la burbuja debilita el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico necesita de las fisuras, ¿no? Ahí me fui al carajo, como siempre me suele pasar, pero pensaba en lo sonoro, ¿no? ¿Qué pasa con esa filtración del ruido? Y que vos digas, el ruido me interesa, me parece muy interesante, como hasta ideológicamente hablando. Sí, o sea, el ruido me interesa en tanto a lo no deseado, más que en el ruido en sí mismo. Como residuo, como aquello que no es, como lo spam, como lo que no. Totalmente. Y eso es muy atractivo también y se puede organizar de distintas maneras. Ahora estábamos hablando de una fuente sonora digital y de cómo procesarla y trabajar con el ruido, pero también se podría pensar en el ruido en tanto a lo estilístico, por ejemplo. Decir, si vos estás tocando una obra dodecafónica de la Segunda Escuela de Viena y en determinado momento empieza a sonar un tema de punk, o un bolero, no importa, eso es disruptivo también. Y no está organizado dentro de ese mundo. Entonces, eso también es interesante, no tanto desde el punto de vista posmoderno de la combinación de lenguajes disímiles o a primera vista que no tienen tanto que ver, sino en lo que genera en la construcción del sentido. Y ahí es donde yo creo que para mí es muy importante. O sea, yo como compositor no siento que mi tarea no en cuanto a misión, sino en mi hacer, mi oficio, esté vinculado a perpetuar una tradición que venga de... A mí me cuesta mucho explicar cuando la gente dice, bueno, ¿y vos qué haces? Soy compositor. ¿Y qué música componés? Y qué difícil. Escribo música, porque claro, pienso, bueno, si hablo en instrumentos, en general escribo para instrumentos clásicos, excepto el cuarteto de guitarra, pero digo, una voz, un violín, un piano, un cello, un contrabajo, son instrumentos que vienen de la tradición clásica, pero yo no vengo de... O sea, aprendí un montón de cosas formándome, pero la verdad es que la música que yo estoy escribiendo no tiene tanto que ver con eso, o por lo menos no tiene más que ver con eso que con otras músicas. Entonces es difícil, ¿viste? Eso de encasillar. Entonces me parece que, y para cerrar, o por lo menos esta idea, me parece que, volviendo a lo que hablábamos antes, de los públicos, de si pensamos en los públicos, como le decías, el oyente modelo o a modelo, y yo te hablaba de la liberación que sentí cuando entendí que esto no era tan relevante para, digamos, la masa, por decirlo de alguna manera. Sí me parece que hay algo de autoexclusión en el entorno de la música experimental, de pensar que el otro no lo va a entender, o que el otro se sienta excluido cuando va a un concierto porque no sabe quién fue Bebern. Y digamos, yo estoy bastante en contra de eso. O sea, yo creo que siempre digo lo mismo. ¿Y qué es eso? Que es
hay que ir a escuchar música como quien va a escuchar jazz o como quien va a escuchar punk o techno y por ahí va a escuchar un concierto de música académica o experimental y la primera obra le parece increíble, la segunda le parece malísima, en la tercera le dan ganas de vomitar, porque por ahí trabaja con cosas fisiológicas que te hacen sentir orgánicamente mal. Digo, está bien que todo eso pase. Y suena un poco básico esto que estoy diciendo, pero es increíble cómo todavía sigue siendo así. O sea, yo creo que por un lado los públicos no se sienten incluidos o no se sienten invitades a escuchar y los músicos muchas veces pecan de pensar que el otro no lo va a entender. Sí, concuerdo completamente, creo que hay ahí una subestimación enorme y también perdemos de vista que todo es una gran construcción cultural y para justamente generar, me parece que el arte tiene que venir a poner en crisis eso. Y quedarse solo en el resguardo de lo elitista, para mí no pone en crisis, sino que queda bien nombrado. Queda bien nombrado. Esto es experimental, esto es música de elite, ¿no? Como y ya, o teatro, lo que sea, digo, pero me parece que eso es reproducir lo que está dado. Me parece que hay que encontrar esos vericuetos para romper, ¿no? Eso sin duda. Totalmente. Sin duda. Bueno, no sé, ¿cómo estamos de tiempo? Paramos. Estamos bastante rato, ¿no? Podemos... Sí, por ahí alguien quiere preguntar algo. ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. No sé, yo te voy a dejar, voy a decir solo una cosita, que creo que todo, insisto con esto que dije antes de la construcción cultural. Hay algo muy particular que para mí ocurrió, que es que los medios hegemónicos de producción simbólica, que es el cine, la televisión, Disney, y también a nivel musical, en principio tomaron como un montón de ideas decimonónicas de la creación, a nivel musical, etcétera, etcétera, y es como que si uno ve, da la sensación por momentos que no pasó el siglo XX en el medio, en relación como qué loco que no se haya armado ya tan fuertemente todo lo que ocurrió, la cantidad de cosas que ocurrieron en el siglo XX rompiendo con eso. Bueno, yo creo que no ha sido tomado por esos medios hegemónicos. En cuanto el cine empieza a tomarlo, va a cambiar la percepción sobre eso. Eso para mí es puramente cultural. Bueno, concuerdo, y también lo que decías me parece muy interesante. Creo que en esas construcciones que hablaba Matías, por ejemplo, cuando uno escucha un clúster, que son, ¿no?, la superposición de todas notas cromáticas una al lado de la otra, por ejemplo, lo voy a tocar rápido. Por ejemplo, o eso ya de registro grave es muerte segura. Claro. Bueno, eso lo habíamos hablado el otro día también, como de la ilustración. Totalmente. Pero lo que quería decir es que la ilustración, no, sí, el doblar es como... yo creo que eso responde a ciertas escuelas de la música. Kubrick eligió usar ese tipo, o algún tipo de música de Ligeti o de Penderecki o en distintas escenas y en películas, también en películas de terror, pero no solamente. Y el otro día, Dieme, que el director de la orquesta, cuando habló del Requiem, para mí tuvo un acierto, que fue que relacionó el Requiem con lo trascendental.
Entonces, cuando vos escuchás esas texturas complejas de voces superpuestas en extrema disonancia, no fue tomado con relación a al terror, como vos decías, que pasa cuando se superpone a una imagen. O sea, si escuchás un clúster y hay una chica bañándose y vos ves que entra un tipo con un cuchillo, y aunque esté escuchando cumbia, la cosa se va a poner medio áspera, digamos, ¿no? Pero lo que me gustó fue cómo Diemeke desarmó el rol de la música y habló de lo trascendental. Y te invito a que escuches, por ejemplo, la utilización de música minimalista en el cine. Por ejemplo, Philip Glass tiene esta película, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre medio... Sí, exactamente. Bueno, las estéticas que se relacionan con la armonía, el contrapunto o el parámetro rítmico de otras maneras, hacen también sentido de otras maneras. Claro, sí, sí. Y sí, habría que ver qué pasa, sería interesante qué pasa si se ponen esas estéticas más dominantes con otras escenas. Sería interesante ver qué pasa. Quería recomendarles brevemente que escuchen, para mí, una gran película, se llama Untitled, sin título. No sé si la conocen, que narra la historia de un compositor neoyorquino con una curadora de arte moderno, visual. Todos los clichés del compositor fue como medio triste, porque yo empecé a ver la película y dije, qué triste que esa sea mi vida. Uno piensa que está haciendo algo original y después se da cuenta que en el cliché no somos nada. No, pero hablando en serio, la razón por la que les recomiendo que vean la película, primero es por la humorada, la panzada que se dan con los compositores académicos de Nueva York, que me parece fantástica y aplica para un montón de otros lugares del mundo, y con el arte visual contemporáneo también, pero además porque la música la compuso un compositor que se llama David Lang, que es un compositor que en general se relaciona con el minimalismo, es un compositor básicamente minimalista, y él se relaciona con los modos, con la consonancia de otra manera, y él compuso también los fragmentos modernistas o postmodernistas del personaje. Entonces es muy bueno ver cómo él, como compositor de película, escribe no solo la música incidental, sino también la música que compone el personaje. Digo, porque ahí él ya se mete como compositor, bueno, en el mundo narrativo, ¿no? Nada, me parece que es un ejemplo interesante de cómo se usa la música contemporánea en el cine. Pero a mí me gustaría estimularlos. Sí. No, lo que quería comentar es eso, que para mí igual esos ejemplos que damos están atados a eso hegemónico igual, a esa lógica, pues decía, ilustración. Como eso que hiciste en el piano es terror. Pero no fue siempre así, no tiene por qué ser así. Uh-huh. Tiene que ver con una construcción cultural en relación uh-huh. a eso. Es, no sé, lo que ocurre también con el realismo. Uno cree que todo, no sé, cuando aparece, el realismo aparece en un momento. Digo, hablando de teatro, ¿no? Se naturaliza de una manera enorme, uh-huh. y sin embargo antes de eso no era así, y cuando vino el realismo hubo gente como Stanislavski que tuvo que estudiar cómo actuamos eso. Uh-huh. Y después se naturaliza al punto que cualquier persona que empieza a hacer teatro, nunca estudió nada, se pone a hacer y lo hace realista. Es un lenguaje que nace en un momento histórico, en un contexto histórico que antes no existía. Uh-huh. Digo, me parece que ese tipo de conexiones también ocurrieron en un momento histórico, a partir de también un contexto político, histórico, que necesitaba de ese tipo de ilustración. Entonces, no sé, en relación a lo que decís es eso, sí, quizás hay filtros de música contemporánea, pero viene, para mí, si es en términos de masivo, viene a seguir profundizando esa lógica ilustrativa. Yo creo que hay un montón, obviamente, de cine donde hay música contemporánea, etcétera, y que no trabaja con esos cánones, pero no son para nada masivo, por supuesto, ¿no? Eso es, para mí es eso que digo, como tiene que ver con aprendizaje y una lucha cultural en relación a eso, ¿no? Bueno, John Zorn mismo, la música que escribe para cine es muy disímil de la música que él hace para concierto.
Y lo que yo quería decir en relación al cine, porque me encanta y además es una actividad que me gusta mucho hacer también, porque soy consciente que estoy trabajando para la obra de alguien más, no es mi obra, es la obra del director, entonces es más una contribución, tiene que ver con, y hablando de nuevo en lo digital, con el diseño sonoro. Yo me siento más vinculado como compositor con el cine, con el diseño sonoro, que con la música de película. A mí me parece más poderoso cómo se trabaja el sonido que la música, porque me parece que a través del sonido es donde se pueden romper más estas desconstrucciones. Y a propósito, bueno, los ejemplos son innumerables, pero hace poco vi una película, ya que tengo la posibilidad, se llama The Florida Project, que es una película chiquitita norteamericana, y que de repente no tiene música. Y la estaba viendo y decía, esta película está buenísima, pero me estaba sintiendo mal. Y no entendía qué es lo que estaba pasando. Y me di cuenta que era por el sonido. El diseño sonoro de esa película me parece impresionante. Se las recomiendo porque, poniéndole particular atención a eso, te genera una situación de malestar y de angustia tremenda. Había una pregunta más, me parece. Bueno, eso tiene que ver con lo experiencial. La relación con los cuerpos, yo no sé exactamente dónde dilucidar el music theater, digamos, dónde empieza, no tengo el conocimiento de eso. Me parece que es que siempre que hay un cuerpo en escena, de hecho nosotros dos sentados en estos sillones, ya es completamente distinto que si estuviéramos sentados atrás de una mesa. Entonces digo, si el cuerpo además está emitiendo el sonido, sea un cantante o un instrumentista a través de su instrumento, genera un magnetismo que además forma parte de un ritual. Entonces cuando uno empieza a deconstruir ese ritual, también como compositor, bueno, si estoy trabajando con las notas o con el tiempo, ¿por qué no puedo trabajar también con el espacio, con las acciones? Me parece que es algo natural, pero por ahí estoy equivocado, no sé, me parece que es natural. De todas formas, a mí me parece que también es cierto que hoy en día casi todo pasa por lo visual y entonces también hay algo lógico como un instinto de querer mirar porque estamos todo el tiempo viendo. Entonces me parece que es muy interesante hacer la experiencia de no querer ver qué es lo que pasa.
Me parece muy válido también querer ver qué es lo que pasa, pero también me parece muy interesante hacer el ejercicio opuesto y decir, bueno, cuando uno anula uno de los sentidos, sobre todo el que más domina hoy en día, además en un entorno tan contaminado como el que es el de la ciudad de Buenos Aires, que es tan ruidoso, con lo cual tenés que mirar porque si no, no podés depender de lo que escuchás porque hay tanta información que por ahí no ves venir un auto, lo que sea. Bueno, digo, la visión es claramente el sentido dominante de nuestro tiempo. Y a mí me parece que es muy interesante como ejercicio hacer lo contrario, cancelarla para ver qué pasa con la percepción. La temporalidad, por ejemplo, la percepción del espacio con los ojos cerrados es completamente distinta que con los ojos abiertos. Entonces, es una invitación. Hay un montón de músicos que ahora se hacen conciertos con la luz apagada. Hay un montón de compositores que invitan. Bueno, hay un montón de ejemplos. También hay ejemplos de personas que ofrecen, es muy lindo, yo lo vi esto, cintas para atarte, para aunque abras los ojos no puedas ver. Entonces son conciertos a ciegas opcionales, por supuesto, porque no es cuestión de andar imponiéndose, para realmente ver qué pasa con lo percibido. Eso lo hace Francisco López, un compositor español que se dedica a la música acusmática. Uh-huh. Igual yo pondría me parece que también pondría en crisis esas en el terreno de lo nombrable eso, ¿no? O disfruto o no disfruto, o entiendo o no entiendo. La experiencia, lo que interesante para mí es que ocurre una experiencia, así lo nombró, yo también lo nombré, creo que el sentido tiene que ver con, se construye, como hablábamos de la manzana que se muerde, digo, con la experiencia del espectador, y ahí está para mí puesto el objetivo, ¿no? Como que ocurre una experiencia. La experiencia puede ser de mil maneras. Lo que importa para mí es no clausurar esa experiencia, es decir, que el hecho no sea solemne. Uh-huh. Y a mí me gusta definir la solemnidad como cuando un objeto creado no permite más que una sola mirada, o no permite más que una sola forma de morder. Uh-huh. Y ahí es un objeto solemne que para mí está muerto. Si el objeto creado permite distintas posibilidades de ser mordido, es un objeto que por lo menos está vivo y me empieza a parecer más interesante. Y en el acto de la experiencia de no poder nombrar de parte del espectador, también es una experiencia interesante que corre del eje, que corre de ese lugar de seguridad, de nombrar, de acomodar, de encasillar, me quedo tranquilo. ¿Sí? Esto es esto, ok, me voy a casa tranquilo. Sí, voy y digo, che, me está pasando algo, no sé qué es eso, nunca lo escuché, no sé dónde colocarlo. Me parece una experiencia muy interesante y que creo que el arte tiene que ir por ahí, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A mí me pasa, comentando eso, algo breve que quiero comentar que es absolutamente subjetivo, que tiene que ver con me genera gracia lo incómoda que se pone la gente cuando me tiene que venir a felicitar después de un concierto que no le gustó. Me parece fantástico, me encanta, porque veo que la gente no sabe bien, como que te quieren venir a saludar, pero como que no, y entonces no saben bien qué decirte, y entonces se acercan, y es muy gracioso porque a veces me dan ganas de decir, che, tranqui, está todo, como que realmente no tiene ninguna relevancia para mí que a vos te guste o no te guste lo que viniste a escuchar. Claro, pero eso tiene. No sé bien, no sé bien cómo responder, no tengo una postura tan, pero nada más lo grafico desde esa. Me parece muy gracioso, porque me parece poco relevante y poco actual. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo, no sé, me animo a decir que vos también, pero no me animo a aseverarlo, pero
es eso, uno propone algo y si no te gusta, está buenísimo, no pasa nada. No es tan... ¿Viste? Pero además es como un término medio como débil para mí, gustar o no gustar. Volvemos por algo Facebook y todo tiende a rápido, liviano, sintético, eslogan, ¿no? Ting o ting. Como realmente no es muy interesante ese nivel de relación con la experiencia, el gustar o no. Yo creo, hay un amigo mío que es cineasta, se llama Mariano Ginás, que creo que él dijo eso, como qué sobreestimado que está el que te gusta o no te gusta. Como, a veces no va por ahí la cosa, pero no haciéndonos los locos, no importa. No, a mí, por ejemplo, a mí sí me interesa y trabajo muy, muy obsesivamente en relación a la experiencia del espectador y de la espectadora. No me da igual que no pase nada, quiero que pase. Ahora, yo diría que la obsesión está puesta en controlar que la experiencia ocurra, pero no en controlar la experiencia. Son dos cosas muy distintas. Y yo controlo obsesivamente y técnicamente que la experiencia ocurra. Estudié mucho, me rompo la cabeza, le encuentro estrategias, técnicas, de todo. Enfermo mental de eso. Como diría, somos expertos. Soy experto en que la experiencia ocurra. Y soy experto en que esa experiencia ocurra sin ser controlada la experiencia de cada uno de los espectadores. Y eso no es algo que por poner algo ahí ya está y ocurre. Hay un trabajo técnico detrás para que sea de esa manera. Generar una experiencia, se puede hacer una experiencia solemne, controlando qué es lo que es la experiencia. Se puede hacer también. Hago esto, es un tema, bajo línea, ustedes entendieron lo que yo quise decir, es comunicación, quise decir A, entendieron A. Controlé la experiencia. Generé una experiencia, pero la controlé además. Y hay otras gentes que hacemos otras cosas, que es generar el objeto para que la experiencia ocurra sin controlarla. Es como que ahí para mí divide aguas artísticamente hablando, ¿no? Tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Sí, buenísimo. Nos fuimos, pero... buenísimo. Bueno, muchas gracias, gracias por Ezequiel, haber venido. Y muchas gracias por haber venido. Gracias, Mati, a vos.